Era solo otro almuerzo de domingo en la casa de los padres, pero terminó con el protagonista desconvidado de la boda de su hermana menor. Él ya había aceptado que su relación con Jess nunca fue equilibrada. Desde pequeños, él era el responsable, el que cedía espacio, el que hacía silencio para evitar problemas. Jess, por su parte, siempre tuvo la defensa incondicional de la madre, que transformaba cualquier error de ella en malentendido y cualquier crítica en ataque. Cuando Jess anunció su compromiso con Derek, el protagonista quiso creer que tal vez su hermana estaba madurando. Pero bastó una conversación para darse cuenta de lo contrario. Derek era un hombre carismático, lleno de ideas vagas, pero sin ningún proyecto concreto. Hablaba de emprender, abrir un podcast, hacer dinero con autenticidad, pero seguía desempleado, viviendo de trabajos temporales y favores, casi todos financiados por Jess. La desconfianza se convirtió en certeza en la tercera vez en que Derek apareció pidiendo un aventón para una entrevista que nunca ocurrió. El protagonista observaba en silencio cómo Jess fingía no ver las señales evidentes. La forma en que Derek usaba la casa como si fuera un huésped, su falta de interés en buscar trabajo serio, la constante victimización cada vez que algo no funcionaba. Cuando decidió hablar con su hermana, fue directo. Le dijo que se estaba engañando, que Derek no tenía la estructura para ser esposo de nadie, que ella merecía a alguien que creciera con ella y no a alguien que le drenara todo. La respuesta de Jess fue como una bofetada. La acusó de siempre envidiar su felicidad, de querer controlarla como su padre hacía con su madre. Al día siguiente, recibió la noticia de que estaba oficialmente desconvidado de la ceremonia. Durante los meses siguientes, mantuvo su distancia. No quería ver a su hermana decepcionarse, pero también sabía que no valía la pena insistir. Cada intento de advertirla era interpretado como un ataque personal. Recibió algunos mensajes fríos de su madre, llenos de flechas afiladas. Al menos podrías fingir estar feliz por ella. La vida enseña, pero los hermanos deberían apoyar, no señalar con el dedo. Su padre no dijo nada. Era como siempre, silencioso cuando más necesitaba decir algo. Mientras tanto, él seguía con su vida. Estaba comprometido con una mujer madura, tenía estabilidad laboral y cuidaba de su propia paz como quien defiende el único espacio seguro en un campo minado. Y la verdad es que ya sabía cómo terminaría esa historia. No sabía cuándo, pero sabía cómo. Y cuando finalmente ocurrió, el silencio llegó antes de la petición. Fue su madre quien llamó, con voz contenida, informando que Jess había vuelto a casa. Derek la había traicionado. Salió de la casa con otra mujer y dejó todas las cuentas atrasadas a su nombre. Su instinto no fue de venganza ni de alegría mal disimulada. Fue de cansancio. Un cansancio que mezclaba frustración, previsibilidad y una pizca de culpa que trataba de no alimentar. Jess estaba destrozada, es cierto, pero no estaba sola por falta de opciones. Tenía a los padres, amigos, compañeros de trabajo. Aún así, fue a él a quien recurrieron. Como si su alejamiento hubiera sido un capricho, como si tuviera la obligación moral de olvidar todo lo que dijeron, todo lo que lo hicieron pasar, para ahora ser el adulto de la familia. Su madre fue clara. Jess no podía pagar el alquiler, y sería importante que él la acogiera por un tiempo, ya que la casa de los padres estaba llena. La solicitud no era un favor, era una exigencia disfrazada de preocupación, y él, por primera vez en mucho tiempo, no cedió. Su negativa cayó como una bomba en la dinámica familiar. En el grupo de WhatsApp, el ambiente cambió. Los mensajes, antes tibios, se llenaron de pasivo-agresividad. Su madre compartió una imagen con la frase, «La familia es quien extiende la mano cuando todos dan la espalda», claramente dirigida a él. Un tío distante comentó que hay gente que necesita aprender lo que es la empatía, pero lo que más lo irritó
Fue el silencio conveniente de quienes sabían la verdad y decidieron no posicionarse. Nadie recordaba que él fue excluido, humillado y tratado como enemigo solo porque dijo lo obvio. Jess, por su parte, no pidió perdón. Al contrario, comenzó a difundir que la novia de él era quien no quería ayudarla, como si él fuera solo un títere manipulado. Creó una narrativa en la que la cuñada era controladora, egoísta y posesiva, y que por eso estaba en la calle. Cuando se enteró de esto, sintió el estómago retorcerse. Jess no solo no asumía responsabilidad, sino que además intentaba destruir el único pilar de apoyo emocional que él tenía. La gota que colmó el vaso llegó una mañana de sábado. Estaban tomando café en silencio, él y su novia, cuando el interfono sonó. Era Jess. Estaba en la portería, con 2 maletas y una sonrisa forzada. Dijo que solo necesitaba unos días. Él se congeló por un segundo. La novia lo miró con firmeza, pero sin decir una palabra. No era necesario. Él bajó, le pidió que no insistiera, que se fuera, que no era justo que apareciera así sin haber hablado antes. Jess hizo un escándalo. Gritó que él estaba eligiendo a una mujer que conocía desde hacía 3 años, en lugar de a la hermana con la que creció. Dijo que esperaba que él nunca necesitara ayuda, porque nadie estaría allí. El portero observaba sin saber qué hacer. Él solo respiró profundo y, sin perder el control, cerró la puerta del edificio tras de sí. Volvió a casa sintiendo que algo había muerto allí. Y no era solo la paciencia. Después de ese episodio, él supo que no podía mantener más puentes. Bloqueó a Jess, a la madre y a cualquier otro familiar que insistiera en culparlo por decisiones que no eran suyas. Cambió el número de celular, reforzó la seguridad del edificio y comenzó a filtrar llamadas y correos electrónicos. Era doloroso, pero necesario. No se trataba de odio, sino de autoprotección. Ya había pasado demasiado tiempo intentando mantener la cordura en una familia que confundía amor con obligación, perdón con amnesia. Su novia fue un pilar firme en ese periodo. Nunca exigió demasiadas explicaciones, pero tampoco dejó de posicionarse cuando la presión aumentaba. No eres cruel por decir no. Cruel es quien espera que te anules para mantener la apariencia de armonía, le decía. Y él sabía que era verdad. Por primera vez, no estaba solo en su lucidez. Aún así, la familia no retrocedió. Jess comenzó a aparecer en lugares aleatorios, como si esperara atraparlo desprevenido. Una vez, apareció en el estacionamiento del supermercado. En otra, en la puerta del trabajo. En ambas ocasiones intentó conmoverlo con lágrimas, habló de depresión, de arrepentimiento, pero nunca pidió disculpas verdaderamente. Seguía evitando admitir que el problema no era él, ni su novia, ni la falta de ayuda. Era el patrón. Jess siempre era la víctima de alguna circunstancia y la familia rehén de su propia culpa. Él se dio cuenta de que no valía la pena argumentar, que no era posible salvar a alguien que se negaba a ver el incendio que causaba. Cuando recibió la invitación para dar una conferencia en un congreso de su área en otra ciudad, vio allí una oportunidad para respirar. Pasaron una semana fuera, él y su novia. Regresaron más seguros que nunca de que era hora de escribir una nueva historia, lejos de quienes insistían en reescribir la antigua con tinta ajena. La decisión de cortar lazos se consolidó semanas después, cuando él y su novia comenzaron a planear su propia boda. Nada grandioso, solo una ceremonia íntima con personas que realmente formaban parte de sus vidas. Pensaron en invitar a la familia, pero la idea fue descartada el mismo día. Ninguno de los dos quería lidiar con chantajes emocionales, con sonrisas falsas o discursos vacíos sobre unión familiar. Y lo más importante, no querían que ese día fuera sobre reconciliación forzada. Era sobre paz, sobre comenzar una vida nueva basada en el respeto mutuo y la verdad. Él escribió un mensaje claro para los pocos familiares con los que aún mantenía algún contacto.
No habrá invitaciones para quienes no respetaron nuestros límites. No es venganza, es madurez. Algunos respondieron con silencio, otros con indignación. Una prima llegó a decir que él estaba creyéndose mejor que los demás. Pero quienes conocían su trayectoria sabían que eso no era arrogancia, era supervivencia emocional. La boda ocurrió una tarde tranquila, en el campo, rodeados de amigos y colegas que fueron testigos de su viaje completo, no solo de los momentos fáciles. Durante los votos, mencionó el valor de la elección. Dijo que el amor verdadero es el que respeta los límites del otro y que la libertad de decir no también es una forma de amor. La novia lloró, él también, y en ese momento sintió que finalmente había salido de un ciclo. No había amargura en su mirada, solo un alivio silencioso. La ausencia de la familia no le dolió. De hecho, lo alivió. Nadie causó drama, nadie saboteó nada, nadie intentó hacer de ese día algo sobre sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, él tenía el control de su propia narrativa, y eso era suficiente. En los meses siguientes, el silencio familiar se mantuvo. Ningún mensaje de felicitación, ningún contacto, ni siquiera un intento de acercamiento tardío. En el fondo, él ya lo esperaba. La lógica de la familia siempre había sido simple. Quien confronta la narrativa se convierte en el enemigo. Él seguía con su vida, enfocado en el trabajo, en la relación con su esposa y ahora en un nuevo rol que lo llenaba de nerviosismo y expectativa. Sería padre. La noticia del embarazo llegó con una mezcla de alegría y miedo, no por el hijo en sí, sino por el recuerdo de todo lo que no quería repetir. No permitiría que el niño creciera en un ambiente donde la verdad fuera castigada y la manipulación premiada. Habló con su esposa durante horas sobre eso. Decidieron juntos que criarían al hijo con libertad, pero también con responsabilidad, sin teatro, sin favoritismos, solo con verdad, aunque a veces fuera dolorosa. Fue una tarde lluviosa, mientras organizaban la habitación del bebé, cuando él supo por una prima lejana que Jess estaba nuevamente en problemas. Había retomado con un exnovio, alguien tan irresponsable como Derek. Historias de peleas, deudas e incluso denuncias circulaban en los grupos familiares. La madre, como siempre, hacía malabares emocionales para justificar todo. Decía que Jess era demasiado sensible, que solo necesitaba amor, que la vida había sido dura con ella. Ninguna mención de la falta de decisiones conscientes. Ninguna mención del ciclo que ella misma ayudaba a perpetuar. Él escuchó todo con un nudo en el pecho, pero sin conmoverse. La compasión existía, claro, pero estaba firmemente separada de la complicidad. Sabía que no podía salvar a Jess, y que ya no era su papel. Su papel ahora era otro. Proteger la paz que tanto le había costado conseguir y no permitir que el pasado invadiera el futuro que estaba construyendo con tanto cuidado. Uno de los momentos más simbólicos de este nuevo ciclo llegó sin previo aviso, una mañana común de miércoles. Entró en una cafetería cerca de su trabajo y encontró a un tío con quien no hablaba desde hacía años. El hombre lo saludó con cierto pudor. Comenzó a hablar y poco a poco admitió que entendía su postura. Dijo que también creía que Jess era mimada, que muchas veces quiso intervenir, pero nunca tuvo coraje. Fuiste el único que dijo lo que todos pensaban, pero no querían admitir, confesó. Eso no borraba el pasado, pero validaba algo que él llevaba en silencio mucho tiempo. La certeza de que no estaba loco, ni era cruel. Simplemente se negaba a participar en un sistema enfermo. La conversación fue breve, pero significativa. Al salir del café, sintió un peso menos sobre los hombros. No todos lo odiaban. Algunos simplemente no tenían fuerzas para enfrentar el ruido de las consecuencias. Con el tiempo, se dio cuenta de que la mayor superación no estaba en cortar los lazos, sino en no culparse por hacerlo.
Crecer en una familia que idealizaba la lealtad incondicional lo hizo creer durante años que amar era lo mismo que soportar, que madurez era aceptar todo en nombre de la paz. Pero ahora sabía que la verdadera madurez está en reconocer los propios límites, en entender que el perdón no exige convivencia y que la distancia también puede ser un gesto de amor por uno mismo. Jess seguía atrapada en el ciclo que él escapó. La madre, aún protegiendo lo que quedaba de la hija idealizada. El padre, como siempre, ausente en silencio. Pero él, finalmente, se sentía entero. Las heridas estaban allí, sí, pero sanando. Y cada día demostraba a sí mismo que no necesitaba la validación de nadie para seguir adelante. El nacimiento de su hijo fue el punto de giro definitivo. Al sostener a ese pequeño ser en sus brazos, sintió algo que nunca había experimentado: la responsabilidad de ser el primer espejo de alguien. No se trataba solo de cuidar, alimentar, enseñar. Era ser coherente, mostrar con acciones que la integridad tiene valor, que decir la verdad, aunque duela, es un acto de amor. Miró al hijo y prometió, en silencio, que nunca crecería en un ambiente donde tuviera que gritar para ser escuchado, donde las verdades fueran castigadas y los errores cubiertos. Allí, en la sala de partos, junto a su esposa agotada y radiante, entendió que todo lo que había vivido hasta allí lo había preparado para ese momento. Las rupturas, los enfrentamientos, el dolor de la exclusión, todo tenía sentido ahora, porque él había roto el ciclo y comenzaría otro, más justo, más saludable. Meses después, mientras organizaba documentos antiguos, encontró una foto de la infancia con Jess. Ambos aún pequeños, en pijama, riendo frente al televisor. Por algunos segundos, la imagen despertó una nostalgia que no quería sentir. No de la hermana actual, sino de esa niña que compartía palomitas con él en las noches de sábado. La Jess de antes de las capas, de las defensas, de la manipulación. Guardó la foto en una caja, sin rencor, pero también sin ilusiones. Era un recuerdo, solo eso, no un ancla ni una deuda. Ya no sentía necesidad de reconciliación. Entendió que no todas las historias necesitan terminar en reencuentro. Algunas terminan en silencio, y eso es suficiente. Empezó a valorar con más intensidad los pequeños rituales de su nueva vida: el desayuno en paz, el sonido del bebé balbuceando por la casa, las tardes sin culpa ni tensión. No era perfección, era estabilidad. Y para alguien que creció en medio de la inestabilidad emocional, eso era todo. Un día, al final de una tarde lluviosa, recibió un mensaje inesperado en su correo profesional. Era de Jess. El asunto decía solo perdón. Por un segundo pensó en ignorarlo, pero algo lo hizo abrirlo. El texto era corto, sin rodeos ni largas justificaciones. Decía que había cometido muchos errores, que lo trató como enemigo cuando todo lo que él intentó fue alertarla, que usó el apoyo de la familia como escudo para no enfrentar su propia realidad, y que entendería si él no quería más contacto. Terminaba con un gracias por haber intentado, incluso cuando no quise escuchar. Lo leyó todo con calma. Respiró y no respondió. No por orgullo, sino por paz. Entendió que no todo perdón necesita respuesta. A veces, la mayor respuesta es el silencio de quien ya siguió adelante. Después de eso, nunca más tuvo noticias directas de ella. Supo por terceros que se había mudado de ciudad, intentado comenzar de nuevo. Esperaba, sinceramente, que lo lograra, que rompiera el ciclo como él lo hizo, pero ya no cargaba ese fardo, ya no sentía culpa. Aprendió en la práctica que hay un límite entre ayudar y anularse, y que nadie tiene el deber de sacrificarse para salvar a alguien que no quiere ser salvado. Él hizo lo que pudo, y cuando ya no pudo más, eligió preservarse. Al final de ese día, cerró la computadora,
Abrazó al hijo que ya daba sus primeros pasos y sintió que había ganado una batalla invisible. No contra la hermana ni contra la familia, sino contra todo lo que alguna vez le hizo creer que callar era más noble que posicionarse. Hoy, cuando mira hacia atrás, no siente rabia, siente claridad. Se da cuenta de que muchas de las crisis que vivió no fueron causadas por maldad explícita, sino por patrones disfuncionales repetidos generación tras generación. Creció en un ambiente donde decir la verdad era un riesgo, donde el amor se medía por la capacidad de soportar lo intolerable. Hizo falta coraje para romper con todo eso, y más aún, para soportar las consecuencias. Perdió contacto con la mitad de la familia, lo acusaron de frío, se convirtió en el tema de murmullos en cumpleaños que nunca más asistió. Pero a cambio, ganó algo que nunca tuvo de verdad: autonomía emocional. Por primera vez pudo vivir sin tener que demostrar su valor, sin ser el guardián de la cordura ajena, sin cargar sobre sus hombros los escombros de las decisiones de otros. Cada día reafirma que valió la pena. En los domingos tranquilos con su esposa y su hijo, en las mañanas en las que se despierta sin miedo de llamadas urgentes pidiendo socorro, en las cenas simples, llenas de risas ligeras y ausencia de tensión. Aprendió a valorar lo que no grita: la paz, la constancia, el afecto sincero. A veces se pregunta cómo estaría su vida si hubiera cedido, si hubiera acogido a Jess, pagado sus cuentas, dejado que ocupara su espacio de nuevo. Y en cada una de esas veces siente un escalofrío frío, no de culpa sino de alivio, porque sabe que habría perdido todo lo que construyó, que no tendría la familia que tiene hoy, que no sería el hombre que es. No fue fácil decir no, mucho menos mantener el no, pero hoy sabe, fue la decisión más amorosa que pudo haber tomado, por él, por su esposa y sobre todo por su hijo. En los encuentros ocasionales con viejos conocidos, aún escucha comentarios como: la familia es todo. Al final, la sangre habla más fuerte. Sonríe educadamente, pero no responde, porque aprendió que no todo lazo sanguíneo es sinónimo de vínculo emocional, y que a veces amar de verdad es dejar de intentar salvar a quien insiste en hundirse. No siente la necesidad de convencer a nadie. Quien entendió, entendió. Quien no entendió, tal vez algún día entienda. O no, eso ya no es su problema. La vida que lleva ahora es simple, pero plena, sin exigencias veladas, sin chantajes, sin la angustia constante de justificarse. Solo él, su familia elegida y la convicción silenciosa de que valió la pena posicionarse. Si pudiera dejarle una única lección a su hijo, sería esta: nunca te disculpes por proteger tu propia paz. No siempre ser el correcto significa ser aceptado. No siempre amar significa estar de acuerdo. Y casi nunca romper es señal de debilidad. Muchas veces es el comienzo de la libertad. Sabe que algún día su hijo tomará decisiones difíciles. Tal vez incluso sea incomprendido por quienes más ama. Y cuando eso pase, quiere que recuerde al padre que tuvo el coraje de trazar un límite, aunque lo llamaran cruel. Que sepa que la integridad tiene un precio, pero también una recompensa: la de dormir con la conciencia tranquila, el corazón en paz y los pies firmes en el suelo. Y eso, para él, es la verdadera herencia que deja.